Buenos días, Tailade, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. Buen día. ¿Cuáles son las cosas que vio más irregulares o que escuchó más irregulares en la noche del domingo? Bueno, mire, yo estuve desde las 4 de la tarde hasta las 6:30 de la mañana en el Correo. Fui fiscal general de Unidad Ciudadana, asignado al Correo, con lo cual vi toda la secuencia de la manipulación que llevó adelante el gobierno, lamentablemente con delay. Iba advirtiendo las cosas con posterioridad que iban pasando, porque al haber estar en funcionamiento un software al que nosotros no habíamos podido auditar, no teníamos chance de estar monitoreando en tiempo real efectivamente las irregularidades. Pero yo creo que lo más importante, Roberto, de lo que pasó el domingo fue un evidente direccionamiento de la carga, una selectividad de la carga de la información en función del interés marketinero del gobierno, que solo quería generar esas 2 horas. Lo único que le importaba el domingo en términos de la provincia de Buenos Aires era generar durante 2 horas el acto de Cambiemos con los 7 puntos arriba, que la gente se vaya a dormir, y esto es así, digamos, acá no hay especulación, es tal cual se viene diciendo, la gente se vaya a dormir con ese resultado, y pusieron todo en función de esas 2 horas de prime time, que fue en definitiva lo que después llegó a la tapa de los diarios. Mire, a las 9 de la noche, cuando arrancaba la jodita de Cambiemos con los globos y no sé qué hay en Costa Salguero, antes que empezaran a hablar Rodríguez Larreta y todos los secuaces, a las 9 de la noche cayó Andrés Ibarra al Correo. Yo en ese momento había salido a tomar un poco de aire al patio. Entra Andrés Ibarra a las 9 de la noche, y su misión, porque no estuvo en ningún momento del día, su única misión fue ir y bajarle la línea a las autoridades de Correo, a las autoridades de Indra y a las autoridades de la Dirección Nacional Electoral, que eran los 3, digamos, organismos que estaban a cargo de la organización del escrutinio provisorio, que durante el acto de Mauricio Macri tenía que seguir estando el 7% de ventaja. Luego de terminado el acto empezaran a abrir el grifo de la información, pero nunca se tenía que permitir que Cristina apareciera primera en ningún momento. Y así fue, perfectamente orquestado. ¿Eso se lo dijo quién a quién? Aclaremos bien a los oyentes. A ver, eso surge evidente porque nosotros teníamos acceso al sistema. Nosotros teníamos terminales en donde podíamos ir mirando en tiempo real cómo llegaban los datos, o cuáles eran los datos que se iban cargando. Pero a la vez también teníamos en otras pantallas el nivel de telegramas que iban llegando, y nunca, jamás, el nivel o el número de telegramas que iban llegando a Indra se reflejaba en el nivel de carga, es decir, era mucho menos siempre. Ajá. Con una particularidad: nosotros no podíamos salir en un momento a decir que era mentira lo del 7%, que nos costó un par de horas entender la lógica tramposa de esta gente. No podíamos salir a decir en un momento de la noche que el 7% no era real porque no estaban cargándose los distritos, digamos, en donde nosotros seguramente íbamos a hacer diferencia, como los distritos del conurbano. ¿Y por qué? Porque nosotros veíamos que ingresaban mesas del conurbano, ingresaban mesas de Merlo, ingresaban mesas de Moreno, ingresaban mesas de Loma de Zamora e ingresaban mesas de La Matanza. Y en todas esas mesas de esos distritos del conurbano, donde ganamos por 20 puntos, 15, 12, pero las mesas que iban ingresando a partir de las 9 de la noche y hasta que termina el acto de Macri, eran todas mesas donde perdíamos. Seleccionaban por mesa.
me desesperé, empecé a llamar a los distritos. Algunos distritos conozco y otros no tanto. Entonces llamaba a compañeros y digo, ¿qué pasa? En tal circuito electoral están entrando mesas donde perdemos por 20, 30 votos. Y me decía, quédate tranquilo, compañero, que en Matanza, por ejemplo, eso es Ramos Mejía, y ahí vamos a perder. El compañero de Moreno me decía, las mesas que están entrando solamente son del centro de Moreno, donde siempre perdemos. En Lomas lo mismo, y en definitiva el general, el conurbano, hasta esa hora entraban a cargar ese tipo de circuitos electorales y mesas. Es decir, que no solamente manejaban, manipulaban los distritos, sino que con un grado de sofisticación impresionante manejaban circuitos electorales y hasta mesas. Es decir, en el software metieron el perro en el software para que fueran cargándose durante todo esta secuencia, estas horas fundamentales para la comunicación y demás, que era el prime time de la tele y demás. Entraban solamente mesas de distritos del conurbano en donde ellos sabían que ganaban. Claro. Con lo cual generaron esa impostura que en definitiva fue vergonzosa, el acto de Macri con los 7 puntos, cuando ya sabían que estaban claramente abajo. Y le voy a decir algo más, Roberto, el propio Alejandro Tulio, que hoy es autoridad del Correo Argentino, fue durante nuestro gobierno el director nacional electoral y hoy es autoridad del Correo Argentino, y es el, digamos, responsable máximo de esto, más allá de que el Correo lo preside Irigoyen o que la Dirección Nacional Electoral la comanda Fernando Álvarez. El que manejó esto es Alejandro Tulio. A las 5 de la mañana, después de 2 o 3 reclamos que hicimos, uno vinculado a Santa Fe, que si me permiten un minuto se lo puedo contar porque es muy interesante, muy representativo de lo que pasó. El propio Alejandro Tulio a las 5 de la mañana me dijo, ganó Cristina. ¿A usted? Cristina. ¿Tulio le dijo a usted? Exactamente, así me dijo. Y además me adelantó, me dice, y vos sabés que vamos a cargar un poco más que en todos los escrutinios anteriores. Me dijo, vamos a llegar a casi al 97%, porque es cierto lo que están diciendo, que en general los escrutinios provisorios se cortaban en el 95%. Lo que pasa es que se cortaban en ese nivel por dos cosas. Primero, porque los derrotados salían a reconocer justamente su derrota, y porque estaba definida la elección. En este caso, Tulio no solo me dijo que ganó Cristina, así me dijo, no es que iba a ganar, que ganó Cristina. Sí. Me dijo así, con toda la letra, Alejandro Tulio a mí. Alejandro Tulio sabía a las 5 de la mañana que había ganado Cristina. Sí, yo creo que sabía mucho antes. Sabía mucho antes. Yo creo que sabía mucho antes. Que había ganado Cristina y que además él estaba contento porque estaba funcionando bien el sistema y se iba a cargar más de lo que habitualmente se cargaba, cosa que después en definitiva no pasó, porque si se cargaba hasta el 97%, que es lo que había dicho Tulio, sí iba a aparecer Cristina arriba, con lo cual se cortó, la orden fue cortar en 95, cuando ya no había posibilidades de impedir que sigan cargándose los resultados de la mesa que claramente es fortísimo, a Cristina como primera. El mismo Alejandro de Tulio le dijo a usted que él sabía que había ganado Cristina. Exactamente. Me lo dijo a las 5 de la mañana. Yo creo que se sabía mucho antes porque, o ellos lo sabían mucho antes porque estaba absolutamente claro cómo fue la manipulación de la información y la coordinación con la puesta en escena televisiva de Costa Salguero. El presidente hablando. Bueno, la verdad que si ellos no hubieran sabido que Cristina ganaba a las 9 de la noche, no tenían ninguna necesidad de llegar a Ibarra y de bajar la línea de cuál tenía que ser la actitud de Correo por las próximas prácticamente 6 horas, desde las 9 de la noche inclusive hasta después de hablar Cristina, porque acuérdese que cuando sube Cristina a hablar, la diferencia era de 0,01, que son 600 votos. Y ahí lo dejan subir y alejarse de nuevo. Y ahí empiezan a abrir la carga de Mar del Plata, de La Plata, y vuelve a cortarse.
todo el conurbano. Por ejemplo, José Cepá, donde fue una paliza, a las 3 de la mañana tenía el 10% de las mesas cargadas. Después de las 3 metieron, digamos, abrieron fuerte como para que entraran toda la mayor cantidad de telegramas posibles. Pero durante toda la noche fue así. Lamentablemente... A ver, lo que usted dice cambia el concepto. Lo que estuvieron haciendo estos últimos 2 días es decir, bueno, esto ha pasado siempre, siempre se termina tarde, siempre por ahí las cargas de los barrios más alejados es la última, y lo que usted dice que no, que esto fue diseñado y organizado y que en todo momento sabían que había ganado Cristina. Exactamente, y además es falso, Roberto, que esto pasó siempre. ¿Usted se acuerda alguna vez que un escrutinio provisorio, aunque sea del correo, no definiera el ganador de una elección en Argentina? Yo tengo 46 años, jamás pasó esto, jamás claro. Dejamos de saber la noche de la elección quién había sido el ganador. Con lo cual, ese verso de que siempre hubo estos problemas, siempre estuvo siempre fue el porcentaje de carga siempre fue el mismo y demás, es absolutamente falso, no es así. Pero con el agravante de que en las anteriores oportunidades, más allá de no solo de que se conoció, diría prácticamente de manera inmediata el ganador, en este caso me parece el problema más serio, más grave, fue la manipulación, que no solamente es una manipulación de carga, sino que es la manipulación de la opinión pública. Sí, el escrutinio provisorio, en definitiva, el único valor que tiene es comunicacional. Por supuesto, yo diría que es casi tan importante como el verdadero escrutinio, que es el judicial, el que se va a hacer, el que se empezó hoy, porque a esta altura del siglo, digamos, la comunicación, y justamente con gobiernos como estos, están en una, me parece, hasta te diría, en una igualdad de importancia. Por eso nosotros, y usted, ahí están los chicos, Iván seguramente, nosotros el lunes anterior al domingo de las PASO, hicimos una conferencia de prensa con Héctor Recalde y con Teresa García, diciendo que iba a pasar esto, que no íbamos a tener al domingo a la noche la información fidedigna, que iban a volver a engañarnos, que iban a volver a mentir, porque no habíamos tenido como fuerza política, nosotros ni ninguna otra, la posibilidad de auditar el software que Indra utilizó para el cómputo, para el escrutinio provisorio el domingo a la noche. Me quedó algo que me iba a decir y después nos desviamos. Mire, lo de Santa Fe, pasó en Santa Fe? Lo de Santa Fe, porque Agustín Rossi... me parece que es muy importante que la gente conozca lo que pasó en Santa Fe por la patriada que se jugó Rossi en toda esta campaña y por lo bien que le fue a él, al peronismo en general de Santa Fe. Agustín Rossi me llama a las 2 de la mañana del domingo, ya del lunes. Sí. Yo estaba en el correo, por supuesto. Me llama y me dice: Tailade, tengo un problema. Está cargado el 88% de la provincia y el 35% de Rosario. Está clavado hace 2 horas en 35% de la carga de los telegramas de Rosario. Y yo estoy perdiendo por 2 puntos en la provincia, pero estoy ganando 2-1 en Rosario. Con lo cual, si empiezan a cargar Rosario, claramente se va a revertir el resultado que hoy a ese momento estaban instalando. En Santa Fe hicieron exactamente lo mismo. Festejó el PRO, claro, con Albor Cantar, que era el candidato de ellos, con La Espina, con Corral, y cuando la diferencia era de 5 puntos, una diferencia absolutamente mentirosa. Me pide que intente hacer algo que resuelva el problema, Rossi, con lo cual lo voy a ver a Tulio. Sí. Lo voy a ver a Tulio y le digo: mire, Tulio, está pasando esto en Rosario. ¿Qué está pasando? 35, 88% de la provincia y Rosario 35%. Ah, sí, ahí tenemos un problema, ¿sabés qué? Colapsó el escáner, dice. Colapsó el escáner del correo de Rosario. Abro paréntesis, 25 millones de dólares pagaron a Indra para lo que hicieron el domingo. O sea, alguien tendrá que pensar en que nos devuelvan la plata. Claro. Cierro paréntesis. Sí. 2.000 telegramas están en Rosario, en el correo de Rosario, porque colapsó el escáner. Tenemos problemas con los escáneres Samsung.
a ese nivel le estoy dando precisiones para que nadie diga que estoy haciendo alguna especulación. Estas son palabras textuales de Tulio. Tenemos 2.000 escáneres parados porque colapsó, 2.000 telegramas parados porque colapsó el escáner. Así que ya dimos la orden para que solamente se procesen en ese lugar 1.000, que es posible que lo soporte el escáner, y vamos a repartir los otros 1.000 telegramas en sucursales del correo. Entonces digo, espéreme un segundo, que pasó algo muy importante. Un segundo, por favor. Sí. Radio 10. Último momento. Milagros Sala ya está con prisión domiciliaria. Ocurre luego de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este cuerpo de la ONU había dispuesto que la dirigente social reciba el beneficio. Reiteramos, la líder de la Tupac Amaru ya cumple prisión domiciliaria. Vamos a ampliar. Radio 10. Siempre noticias. Sí, Taira, cerremos. Bueno, sí, le cierro así, se dedican a Milagros Sala, que por suerte se fue. Bueno, la cuestión es que le digo a Tulio, bueno, ¿dónde van los otros 1.000 telegramas? Deme las sucursales a dónde van. A ver, para un cachito, no sé qué, papá sale, cuando vuelve me dice, fueron a Galvez, los mandamos a Galvez. Digo, pero Galvez queda a 100 kilómetros de Rosario, claro. 70 kilómetros. Sí, bueno, no sé qué, lo que pasa, que estuvimos, bueno, todo un verso, lo llamo Agustín y tuvo la misma reacción que yo, obviamente conoce Santa Fe, Rosario, y me dijo, pero estás loco, te lo mandaron a 70 kilómetros. Por eso inclusive también tardó la carga de Rosario, enseguida se empezó como a normalizar, pero los 1.000 telegramas de Galvez que por lo menos esa es la información, recién a las 5 de la mañana es cuando se termina de revertir, digamos, el resultado. Con lo cual manejaron absolutamente todo. Y el tema de Rosario no fue ni siquiera una manipulación del software. Fue una orden que le dijeron al responsable del correo, pisa esos telegramas hasta que termine el acto de Cambiemos Allá, etcétera. Software con cualquier herramienta hicieron lo imposible para que Buenos Aires y Santa Fe tuvieran un desenlace parecido. Nunca supimos quién ganó hasta las 5 de la mañana en el caso de Santa Fe, y en el caso de Buenos Aires sabemos cómo está, digamos, y vamos a ver que realmente la diferencia que le sacó Cristina en el escrutinio judicial. Fortísimo esto que usted nos está contando, que es absolutamente nuevo en Argentina. Que le haya dicho Tulio a usted que ya sabía que ganó Cristina, cuando todos los argentinos estábamos viendo que perdía Cristina. Tulio ya sabía que ganaba. Había un argentino, supongo que también lo sabría Macri, lo sabría el resto, que ganaba y se le escondió a toda la sociedad esa verdad. Diputado Tailade, muchas gracias por esta conversación. Bueno, Roberto, muchas gracias a ustedes. Chao, adiós. Un abrazo.